Muy buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Joaquina. Buenas noches, ¿Cómo están? doctora. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y Buenas noches, ustedes? doctora. Buenas noches, Bien, doctora, también. ¿todo bien? Qué bueno que pudieron conectarse por lo menos casi 90 personas. Yo tengo un pedido de la delegatura que di cumplimiento en la fecha, elevando las calificaciones en el Classroom. Para eso nos estuvo asistiendo y le agradecemos mucho. Bueno, Joaquina siempre está, por supuesto, colaborando con la cátedra y también le agradecemos. Y Marile levantó las calificaciones. Igualmente, yo le solicité a Joaquina que pudiera dar lectura a la planilla que creo que tenés contigo, ¿verdad, Joaquina? Que es la misma que me habías remitido vía WhatsApp. Pero antes yo quería hacer unas puntualizaciones en función de lo que ustedes desarrollaron con la profesora Pili Rodríguez y que tiene que ver con una unidad. En realidad son 3 unidades, pero quiero hacer hincapié en lo que refiere a la diferencia que existe entre la tutela y la patria potestad, que es un tema frecuente de error en la evaluación cuando no tienen claro quiénes son los sujetos que intervienen en la patria potestad y quiénes son los sujetos que intervienen en la tutela. Voy a compartir con ustedes, entiendo que ustedes ya tienen en el Classroom esta presentación, porque ya corroboré, pero de igual manera voy a compartir acá para que ustedes me entiendan mejor. Y voy a empezar diciendo que siempre que hablemos de la patria potestad, estamos refiriendo a la relación que existe entre padres, madres y sus respectivos hijos. A diferencia de la tutela, que como tienen aquí en pantalla, me avisan por favor si no pueden visualizar, es una Sí institución. se ve, doctora. Perfecto. Es una institución, igual que vamos a hacer un comparado, igual que en la patria potestad, la tutela también es una institución, ¿sí? Así como la adopción también es una institución, pero la diferencia radica en que la tutela es una institución que permite a la persona que la ejerce representar al niño, niña o adolescente, dirigirlo y administrar sus bienes. Ojo con esto, cuando no esté sometido a la patria potestad. Eso quiere decir que no existe una representación por parte de los progenitores. Y ahora voy a poner algunos ejemplos. ¿Por qué podría no existir esa representación? En primer lugar, porque hay incompatibilidad, vamos a suponer, entre lo que quiere el hijo o la hija y lo que quieren los padres. Entonces, se puede recurrir a una tutela especial. Atiendan bien lo que les digo, porque esta es un frecuente error. Si se les pregunta en el examen si pueden estar vigentes al mismo tiempo, un ratito voy a salir de este tema del WhatsApp, si pueden estar vigentes al mismo tiempo la patria potestad y la tutela, la respuesta es que sí. ¿Mm? La respuesta es que sí. ¿Y por qué pueden estar al mismo tiempo vigentes la patria potestad y la tutela? Y porque justamente la incompatibilidad que exista entre lo que quiere un hijo y sus padres, por ejemplo, se puede solucionar, digamos, entre comillas, a partir de la designación de un tutor o tutora especial. Entonces, pervive la patria potestad y la tutela solamente va a funcionar teniendo en cuenta ese carácter de tutela especial. Me preguntan, por favor, si tienen dudas. Y también esto que está abajo en el artículo 111 es muy importante de la obligación que tiene de denunciar toda persona que tenga conocimiento del desamparo por la orfandad, por ejemplo, un niño, niña, adolescente, y esa persona está obligada a poner en conocimiento de la situación de orfandad a cualquier autoridad competente en un plazo, recuerden que no debe exceder de 48 horas, es decir, de 2 días. Y esta situación a su vez tiene que ser comunicada al juzgado de la niñez y la adolescencia. ¿Qué ocurre si la omisión, es decir, si esa falta de comunicación recae en las personas que están contempladas en el artículo 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia? Recuerden ustedes que en el artículo 4 están las personas docentes, las personas médicas. Entonces se va a aplicar automáticamente la figura del hecho punible que está contemplado en el artículo 119 del Código Penal, que tiene que ver justamente con las obligaciones de toda persona que ejerce esa representación de niños, niñas y adolescentes. Otra cosa que no quiero perder de vista
Esto que está acá es importante también, la responsabilidad subsidiaria, de que los padres biológicos y adoptivos tienen por el artículo 258 del Código Civil esa obligación de garantizar al niño, niña, adolescente su desarrollo armónico e integral y protegerlo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso y la explotación. Y ese 258 del Código Civil es también una pregunta de evaluación cuando estamos considerando el orden. Atiendan por favor el orden que aparece en el 258. Cónyuges primero, luego padres e hijos, luego hermanos, en cuarto lugar los abuelos, en quinto lugar los suegros. Y recuerden que el 119 del Código Penal, no del Código Procesal Penal, del Código Penal tiene que ser, castiga el abandono cuando cualquier persona que exponga a un niño, niña o adolescente a una situación de desamparo y que teniendo que ampararla, por supuesto, por su situación de persona adulta y sobre todo de su cuidado, está expuesta a esa persona a un castigo de una prisión de hasta 5 años. Y si se trata del hijo o de la hija de la persona autora, la pena puede aumentar al doble, es decir, a 10 años. Entonces, anoten por favor esos dos artículos que tienen que leer, el 258 del Código Civil paraguayo y el 119 del Código Penal. Y acá viene otra pregunta también muy frecuente y que no suelen recordar. Solo una persona puede ejercer la tutela, solo una persona, aunque sean cónyuges. Vamos a suponer marido y mujer y la tutela tiene la esposa. Entonces, no quiere decir que el marido no vaya a tener una corresponsabilidad, pero la tutela recae, esa responsabilidad principal, en este caso, en la esposa, que es la que tiene, la que detenta la tutela. Ahora, ¿quiénes pueden otorgar la tutela? El padre o la madre que ejerzan la patria potestad. También la tutela puede ser dispensada por la ley cuando los padres, por ejemplo, no designaron tutores. Y finalmente por el juzgado de la niñez y la adolescencia. O sea, la única instancia que puede hacer esa designación o realizar la designación es el juzgado de la niñez y la adolescencia. En cuanto a las obligaciones del tutor, prácticamente son las mismas obligaciones que tienen los progenitores y ustedes ya saben lo que implica el concepto de alimentos. Y luego nos vamos a otro tema que quiero que lean bien, el artículo 115 del Código de la Niñez y la Adolescencia de quienes no pueden ser tutores, y ahí está la cuestión de quienes no hayan llegado a la mayoría, las personas, no voy a decir mudos y sordomudos porque hoy día está desfasado el Código Civil paraguayo en los conceptos de personas con discapacidad. Es cierto que si no saben darse a entender por escrito o por otros medios, sí, pero otras personas que tienen discapacidad y que pueden darse a entender, sí pueden ejercer la tutela. Luego están las personas interdictas, las que no tienen domicilio en la República. Las personas fallidas son las que están en quiebra mientras no estén rehabilitadas y quienes hubiesen sido privadas o privados de ejercer, la patria potestad. Y eso ustedes recuerdan bien cuando vimos la unidad de patria potestad, los casos de pérdida ya no se pueden volver a recuperar. Alguien tiene el micrófono abierto, si puede cerrar, por favor, porque me distrae. Luego están las personas que ejercen por tiempo indefinido un cargo fuera de la República, cuando la ausencia sea por tiempo determinado, sí el juzgado puede resolver conforme al artículo 143 del Código de la Niñez. Pero si tienen, digamos, una permanencia no definida en el exterior, no lo pueden hacer. Y las personas que no tengan oficio, profesión o actividad económica tampoco. Y por supuesto que no pueden ser tutores las personas condenadas a prisión mientras están cumpliendo esa condena, personas acreedoras o deudoras del niño, niña o adolescente, quienes tengan litigios pendientes con niños, niñas, adolescentes o con los padres o madres de ellos, quienes hubieran malversado los bienes de otros niños, niñas o adolescentes, o bien, por ejemplo, si las personas fueron removidas de otras tutelas porque no pudieron o no supieron cumplir con ese cargo. Y también, o tampoco pueden ejercer los parientes del niño, niña o adolescente que conociendo esa situación de desamparo o de orfandad, no pusieron en conocimiento las autoridades competentes. Ahora voy a volver atrás para que tengan en cuenta que cuando hablamos de no podrán ser tutores del 115, es una larguísima lista, por supuesto, una situación de incompatibilidad entre la persona que va a ejercer la tutela y el pupilo o la pupila.
Ahora ya nos vamos a la última parte prácticamente de la unidad, y esto es fundamental cuando hablamos de clases de tutela, que no es lo mismo hablar de clases de tutela que de formas de tutela. Cuidado con esto, porque las clases se refiere, por ejemplo, a cuando el padre, la madre van a proponer la tutela o no lo hubiesen hecho. Está la tutela dada por los padres, como vieron, está la tutela dada por la ley, la tutela que establece el juzgado de la niñez y la adolescencia. Bueno, todo eso está acá. Y los modos de dispensar, no voy a decir, sino de cómo se da cómo se otorga la tutela. Primero, para que los padres puedan otorgar la tutela, se debe tratar de hijos e hijas que estén bajo su patria potestad, y pueden hacerlo o por testamento o por escritura pública. Así pueden ir ante una escribanía para que en este caso tengan esas designaciones tengan efecto después de su fallecimiento. Ahora, ¿qué pasa si el papá o la mamá nombraron más de dos o más tutores? Puede ocurrir, pero acuérdense que solo una persona puede ejercer la tutela. ¿Pero por qué se pueden nombrar dos o más tutores? Porque en caso que no pueda A, entonces viene B. Si no puede B, viene C. Y así sucesivamente hasta que lleguemos hasta el último. Supongamos una suposición que la última persona designada en carácter de tutora diga no puedo cumplir el encargo. Y manifiesta y fundamenta el motivo. Dice, estoy con una situación de salud que me apremia, no lo puedo hacer. Entonces, el juzgado va a atender, acuérdense bien, a lo que dispone la ley, y va a haber una designación por parte del juzgado. Pero no puede ocurrir que la persona menor de edad quede sin representación. ¿Y por qué se designa justamente dos o más tutores? Porque puede haber una incapacidad de parte del tutor, una excusa, como el caso que estoy diciendo, separación o muerte, por ejemplo, de muerte de uno de ellos o de dos o más también. Entonces, se atiende a esa designación sucesiva. Y finalmente, en el 118 está la tutela otorgada, que la tutela otorgada por el padre o la madre tiene que ser confirmada por el juzgado de la niñez y la adolescencia. Eso no se olviden, por favor. No puede existir designación de tutela si no hay una confirmación por parte del juzgado de la niñez y la adolescencia. Y esta es otra clase de tutela, que es la tutela de parientes. Cuando los padres no designaron, por ejemplo, el fallecimiento de los padres en un accidente automovilístico y no designaron tutores, entonces viene y se atiende a la tutela de parientes. Y luego también ese orden que yo decía que está en el código, primero se tiene en cuenta a los abuelos paternos y maternos, cualquiera de ellos. Luego, en segundo lugar, a los hermanos, y acá sí se prefiere a los hermanos que sean de padre y madre, se llaman hermanos de doble vínculo. Y finalmente los tíos. Ese es el orden que va a observar el juzgado al momento en que, por ejemplo, si los padres no designaron tutores o habiendo designado tutores, estos no pueden cumplir. Entonces, el 122 nos dice que en el caso de la tutela de parientes, el juez va a dar la tutela al más idóneo. O sea, no importa ese orden que vieron recién, que están viendo allí, de abuelos paternos y maternos, hermanos, tíos, sino que el juzgado le va a otorgar a la persona más idónea, no, porque vamos a suponer los abuelos tengan ya una incapacidad por razón de la edad, afecciones en la salud, entonces se puede obviar ese orden con fundamento en la sentencia, se expresan los motivos por los cuales se aparta el juzgador de esto y dice a quién va a designar. Otra clase es la tutela dativa. Aquí ya aparece la tutela del juzgado cuando, como les decía anteriormente, el padre o la madre no designaron, o cuando no existan parientes llamados a ejercer en ese orden que vimos, o no son capaces o idóneos, o bien dimitieron, quiere decir que no aceptaron, y cuando fueron removidos porque no cumplieron bien el encargo. Entonces allí es que el juzgado de la niñez y la adolescencia va a nombrar un tutor. Ahora lo que tenemos a continuación, que se llama el tutor provisional. Acuérdense, por favor, que es también una clase de tutela, solo que el tutor provisional, como su nombre dice, es un tutor que por un cierto tiempo nomás va a fungir de tal, es decir, de tutor. Y sobre todo cuando hay urgencia,
en la protección de la persona o los bienes del niño, niña, adolescente. Y esa duración de la tutela provisional no puede ir más allá de 6 meses. ¿Por qué? Porque en ese plazo se tiene que nombrar un tutor definitivo, porque la persona menor de edad no puede quedar al arbitrio, no puede quedar de cualquier persona y librada a su suerte. Entonces, vamos a repasar. Está la tutela dada por los padres, la tutela de parientes, la tutela dativa, que es la del juez o jueza, la tutela provisional. Y finalmente la tutela especial, que es la que yo les decía, se da cuando incluso puede pervivir la patria potestad, pero se designa un tutor cuando existen, por ejemplo, incompatibilidades entre los intereses del niño o niña adolescente con sus padres o madres. El caso del actor de Mi Pobre Angelito, que había solicitado en su momento una tutela especial porque él alegaba que sus padres dilapidaban los bienes que él obtenía con el trabajo que realizaba en las películas. Bueno, entonces, también cuando los padres pierden la administración de los bienes de los hijos, si el hijo adquiere bienes cuya administración no corresponde a los padres. El ejemplo es cuando los abuelos, por ejemplo, por una casualidad, dicen, bueno, esta estancia o tales o cuales bienes voy a dejar a mi nieto A, pero con la condición de que ni la estancia ni los bienes sean administrados por los progenitores. Entonces, allí se designa a un tutor de carácter especial. Como dije, cuando hay oposición de intereses entre el niño o niña adolescente y su tutor, si también hay oposición de intereses con los de otros niños o adolescentes que están bajo la misma tutela porque tienen un tutor común, o el tutor también es curador de otra persona, y hay incompatibilidad entre esas personas y la persona sometida a tutela. Cuando el niño o niña adolescente adquiera bienes con la cláusula de ser administrados esos bienes por otra persona y no por no por su tutor. Si tienen bienes fuera de la jurisdicción del juzgado de la tutela que no podrán ser convenientemente administrados por el tutor porque, bueno, no se puede desplazar y necesita de una administración permanente. Y si se trata de negocios o materias que exijan conocimientos especiales, por ejemplo, si yo tengo una persona que va a administrar, como yo decía, la estancia, pero no tiene conocimiento en materia de ganado o de cómo lo va a llevar adelante, entonces se designa un tutor especial. Ya para ir cerrando, como habíamos dicho, el discernimiento de la tutela solo puede hacerse y por parte del juzgado de la niñez y la adolescencia, y la persona tiene que jurar o prometer que va a desempeñar fielmente su administración como tutor o tutora. Competencia, pregunta también de examen. Acuérdense que la competencia territorial se determina por la residencia, el lugar de residencia del niño, niña o adolescente. Como tienen acá, el discernimiento de la tutela corresponde al juez de la niñez y la adolescencia del lugar de la residencia del niño, niña, adolescente, en su caso, si esto ocurriere al día del fallecimiento de sus padres, o del lugar de residencia que tuviera el niño, niña, adolescente al momento de producirse las demás causas de conclusión de la tutela, por ejemplo, que ameritan la asignación de un nuevo tutor por la remoción del tutor, si no cumplió fielmente con su cometido. O sea, siempre hay que tener en cuenta el último domicilio, la residencia, el lugar del último domicilio del niño, niña o adolescente. Y otra pregunta principal que pueden ver en los artículos 127 y 128 del Código de la Niñez y la Adolescencia es que el juez que haya discernido la tutela, o sea, el que otorgó la tutela, también va a ser competente para entender en todas las cuestiones que refieran a la tutela. Si hay algún inconveniente, entonces él va a ser el que va a entender. Y por supuesto que la suspensión, que es temporal, o la remoción, que es definitiva, del tutor, es si es que este abusa de sus atribuciones, perjudica, por ejemplo, al niño, niña o adolescente en sus bienes, inmediatamente el juzgado procede a la suspensión o a la remoción y sin perjuicio de las demás sanciones que están previstas en el Código Penal, según lo que dispone el artículo 133 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Otra distinción, aparte de los sujetos en relación con la patria potestad, repito otra vez lo que dije al principio, la patria potestad es una relación que se da entre el niño, niña, adolescente y sus progenitores y progenitoras. Sin embargo, la tutela
no es una relación que se da con los progenitores y progenitoras, sino con todas esas personas que vimos que pueden ser parientes, que pueden ser terceras personas no parientes, ¿m? Pero tienen que ser idóneas. Y acá la otra distinción es cómo concluye la tutela. Acá vemos que, cierto, la patria potestad también concluye por muerte o incapacidad, muerte, vamos a suponer, de los padres. Acá hablamos de la muerte o incapacidad del tutor, porque inmediatamente ya hay que designar a otro. Una remoción del tutor, hay que designar a otro. La acusación del tutor dice no puedo, hay que designar a otro. Fallecimiento del niño o niña adolescente, o porque llega a la mayoría de edad, o porque se emancipó. Acuérdense que la emancipación se da por adquirir el título universitario antes de la mayoría o por haber contraído matrimonio. Cuando cesa la incapacidad de los padres, porque si estuvieron, vamos a suponer, privados de libertad, recuperan la libertad, entonces recuperan esa posibilidad del ejercicio, o por haber sido reintegrados, como dice acá, a la patria potestad, y por el reconocimiento voluntario que se haga, cuidado con esto, de hijos extramatrimoniales, que se haga esto con posterioridad a la designación del tutor. Entonces automáticamente se excluye la tutela y va a ejercer directamente la patria potestad el padre, por ejemplo, que reconoció al hijo extramatrimonial. Y eso tienen en el artículo 149 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Diferencia de la forma de conclusión de la tutela en general con la tutela especial es que la tutela especial concluye automáticamente cuando desaparece la causa que produjo la designación o cuando ese niño, niña o adolescente llega a la mayoría o se emancipare. La declaración judicial de la conclusión de la tutela especial es fundamental porque el juzgado tiene que decir, aquí culmina esta designación de tutela especial, el tutor tiene que rendir cuentas. Es cierto que cualquier tutor, una vez que concluya su cometido, está obligado a un proceso de rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas tiene que ser aprobada por parte del juzgado, o sea, la administración tiene que ser aprobada por parte del juzgado. Bueno, esto es lo que quise remarcar con usted. Seguro que lo desarrollaron muy bien con la profesora Rodríguez en mi ausencia, pero es uno de los puntos principales que yo evalúo. Entonces no quise dejar de repasar y en el próximo lunes voy a estar, antes de abordar mi próximo vuelo, porque el lunes martes en la madrugada estoy viajando nuevamente, pero no se preocupen, una sola clase en la que ya no voy a estar con ustedes. Y antes de embarcar, Dios y la Virgen mediante, voy a repasar esa unidad referente a la adopción. Entonces, cumpliendo con mi cometido y antes de responderle a Gonzalo Bogarín, les voy a dejar ya después con Joaquina, que va a estar para evacuar las consultas de las calificaciones. Adelante, Gonzalo. Profe, Sí. la incapacidad como tal para que concluya la tutela debe ser absoluta. O, La incapacidad declarada judicialmente por el juzgado, por ejemplo, de primera instancia en lo civil y comercial por una situación de insanía, no necesariamente tiene que ser absoluta, tiene que ser causar, digamos, el impedimento. No hablamos de una absoluta, pero sí tiene que causar el impedimento por parte de la persona tutora para poder administrar, por ejemplo, los bienes. ¿Sí? ok, profe, muchas gracias. De nada. ¿Quién más? Un ratito, Gonzalo, está muy bien tu pregunta. No quiero perder de vista lo que ya dije antes y remarcar. Acuérdense que el Código Civil está bastante desfasado, porque es del año, bueno, en el 85 se promulgó, en el 87 entró en vigor. Entonces hay cosas que tienen que ver con la incapacidad que no son como hoy a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por eso está muy bien tu pregunta, Gonzalo, que no necesariamente va a ser absoluta, pero sí tiene que ser limitante para ese cometido que precisa la persona. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, sí, Elías, te escucho. Buenas noches, profe. Buenas noches. Te quería hacer una consulta. Sí, ¿Cómo
¿cómo es una tutela otorgada por ley? ¿Es mediante el Congreso o cómo es? Se llama nomás otorgada por la ley porque el juzgado está obligado a observar el artículo que yo hace rato les mencioné, que es el orden establecido en la ley. ¿Te acuerdas? Abuelos paternos y maternos, Sí. hermanos de doble vínculo, tíos. Solamente por eso. Ah, entiendo, ok. Muchísimas gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? Marcelo, adelante. Bien, Marcelo, y vos. Bien. Primero vamos, prim- no, no. Primero vamos a eliminar la palabra orfanato, ¿sí? Porque eso ya hoy, a la luz de la doctrina de la protección integral, ya no hablamos de hogares, ¿sí? Hogares. Bueno, sí, Paulina. Entonces, Marcelo, no necesariamente, porque la tutela dativa no es otra cosa que la intervención que hace el juzgado cuando, por ejemplo, como dije, los padres no designaron tutores y tuvieron un accidente. Hubo un caso real en Paraguay hace muchos años, los padres fallecieron en un accidente aéreo y no dejaron designados tutores para los hijos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El juzgado tiene que designar, por eso se llama tutela dativa, pero tiene en cuenta ese orden establecido en el código, que es el que vimos recién cuando preguntó también tu compañero, sin perjuicio, por ejemplo, si hubiese dejado un testamento el papá o la mamá o ambos, o lo hubiesen hecho por escritura pública, teníamos que atender a eso, salvo como dijimos que existiera alguna inidoneidad. Eso quiere decir que la persona no tenga aptitud. Pero si no, vamos a observar primero lo que ellos, la voluntad de los progenitores. Bueno, no pudiéndose cumplir con eso o no existiendo eso, allí entra el tema de la tutela dativa en función de lo que dispone el código. O sea que no es otra cosa la dativa que la intervención del juzgado. ¿Se entiende, Marcelo? Perfecto, de nada. Fidelino, Buenas noches, profe. buenas El noches. ejemplo que usted dio es de la familia Enrique Mataló. Sí, señor. Correcto. Así es. Así mismo es. ¿Alguien más? Carlos creo que tiene una pregunta, profe. Carlos Aguilera, te escuchamos. Sí, buenas noches, profesora. ¿Cómo Buenas están? noches, Carlos. Bien, gracias. Sobre el caso de que el Estado o el Poder Judicial designa un tutor. En ese caso también está la hija del dueño de la empresa San Lorenzo. No sé si se acuerdan también de ese caso, que fallecieron los padres. Ujú. Sí, en todos los Uno de casos. los casos. Otra cosa, así como ya no se utiliza la palabra orfanato, tampoco se utiliza más internado. Se utiliza la palabra hogar, hogar, Sí. porque lo que se busca es lo más asimilado posible a lo que es la familia, por eso se habla de familia sustituta, por ejemplo. Y por eso también se trata de evitar lo que se llama la institucionalización, porque si hablamos de orfanato, bueno, es institucionalización. Si hablamos de todas esas otras designaciones que no son sinónimos de hogar, estamos hablando de institucionalización. Sí, porque internado ya no se puede decir más. No, Por eso lo estaba preguntando. no, Carlos. En caso de, por ejemplo, vamos a decirle, en el Chaco, en donde hay como, ya no utiliza más el tema de internado, sino hogar transitorio, creo que le están llamando a Sí, los chicos indígenas que van y estudian ahí, pero estudian también con los menonitas. pero ves, tiene la palabra de hogar. Sí, a eso, por eso me O refiero. sea, la de Pero legalmente hablando, sí, hogar transitorio, porque ellos viven ahí, al menos los indígenas. hogares, correcto, es lo que digo, hogar. Gracias, profesora. A vos, Carlos, por el ejemplo.
Bueno, parece que estamos, ¿verdad? Quedó nomás la mano levantada de Fidelino. Joaquina, Profe, sí, en vez de guardería, ¿cuál es la no. palabra que se utiliza? Guardería hasta ahora, por ejemplo, en el Poder Judicial se utiliza, pero mucha gente no es partidaria porque parecería otra vez la cosificación de la persona, ¿verdad? Guardar. Pero hasta hoy existen denominaciones que tienen que ver con como guardería que asimilan a la cosificación. Todavía se da. Bueno, gracias, profe. De nada. Joaquina, nosotros terminamos de recoger los trabajos prácticos. Se cerró ya el plazo. Sí. Así mismo, doctora. Bueno, entonces, Joaquina, ¿qué te parece si mañana al mediodía ya quedamos? Acá un paréntesis estoy haciendo frente a ustedes con Joaquina porque andamos corriendo y nos ponemos de acuerdo un poquito con ese tema, ¿te parece? Para que no nos tome desprevenida ya el segundo parcial con el tema de los trabajos. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Excelente. Bueno, me encanta, se conectaron más de 100 personas. Si bien hicimos un repaso, yo les di los tips principales que voy a tener en cuenta en la evaluación. Yo he hecho mano muchísimo de esta unidad, así que espero que tengan bien clara la cuestión y el próximo lunes, Dios mediante, cuando nos encontremos, entonces cerramos con la última parte que desarrollaron con la profesora Rodríguez. Y acuérdense que ya estamos repasando. Nosotros ya terminamos el desarrollo del programa completito. Y después de eso, el próximo miércoles, que sería de hoy en 8, ya voy a adelantar, les voy a dejar unos casos que van a resolver, se va a subir o se van a subir esos casos a la plataforma y ustedes van a tener un plazo para elevar, como siempre, hasta las 23:59. O sea, en lo que les tome la hora, no es un caso muy largo, entonces de sobra en una hora van a terminar de resolver y tienen 2 horas. Y luego suben a la plataforma, para lo cual van a mantener, por favor, sus grupos. Los mismos grupos que observaron para la elaboración de los trabajos prácticos van a ser los que van a resolver esos casos. Entonces, Joaquina, solamente en la plataforma una persona va a elevar, o si no se nos dificulta mucho la corrección. No van a levantar, qué sé yo, si Carlos, Elías y Marcelo forman parte del mismo grupo y, no sé, el responsable es Carlos, solo Carlos levanta el trabajo, ¿ya? Bien. Perfecto. Consulta. Comprendido. Excelente, excelente. Bueno, fuerza, fuerza, fuerza. Estamos en el tramo final. Ya estamos a poco tiempo en nuestro segundo parcial. Ahora Joaquina les va a compartir la calificación del primero y yo voy a estar en contacto permanente con la delegatura si hubiera alguna cuestión, ¿sí? Gracias, doctora. Correctísimo, profesora. Excelente. Buenas noches. Joaquina, te dejo cualquier cosa, estoy atenta por teléfono. Hasta luego. Gracias a ustedes. Vale, doctora, hasta luego. Hasta luego. Profe Joaquina, una consulta. Sí, Carlos. Una vez que usted nos dé la nota, podemos irnos retirando o desearía que nos quedemos hasta el final. Depende de usted. Yo soy uno de No, los primeros. yo Pues. una vez que le diga sus puntajes, pueden sin problema retirarse de la clase. Lo único que antes de darle los puntajes les quiero preguntar quiénes no rindieron la primera parcial. Mario. Sí, buenas noches, profesora. Yo rendí, pero no figuro en la lista. Yo rendí, estoy matriculado y no aparece mi puntaje ahí en la lista. ¿En qué lista? Así me dijeron a mí, no sé. La lista tenemos solamente la doctora Silvia y yo. Y ahora la facultad, ¿verdad? O sea, no, a no ser que la facultad les haya dado a ustedes o a los delegados, no sé si me pueden aclarar, Jonathan o Tano, si están por ahí. Sí, doctora, ya se remitió la nota. Ok, y ustedes tienen esa lista. Sí, todos los compañeros tienen, doctora.
Ah, ok, ya saben entonces todos sus puntajes. Sí, profe. Ok, entonces lo que quiero que hagamos, Jonathan, es lo siguiente. Em, Todos los que tengan así inconvenientes o casos parecidos a los de Mario, que por ejemplo rindió y no figura, haceme un listado bien especificado de cuál es el problema. Por ejemplo, em, Mario y el nombre completo de Mario, así mismo como figura en la lista de matriculación, y cuál es el inconveniente. Puede ser rindió la parcial y no figura en la lista, puede ser no rindió, porque también necesito saber quiénes no rindieron para organizarnos y ver cómo vamos a recuperar esa primera parcial, ¿sí? Excelente, doctora. Lo que te voy a pedir un poquito de paciencia. El viernes te voy a pasar la lista porque ya hay un nuevo corte. Pues yo me fijé, hay 297 compañeros y ahora matriculados ya hay 330. Ese no se le remitió todavía a la cátedra, doctora. Eso es otro problema otra vez. Ok, ok. Bueno, el viernes está bien. Y por eso te digo, Y, doctora, yo te voy a preparar la lista de lo que nos rindieron, pero muy pocos fueron los que no le llegó su puntaje de esos 297 que ya se remitió, porque se levantó en la ok, plataforma, doctora, del Classroom. ok, porque puede ser que, inclusive puede ser que al descargar el Excel yo me salté el nombre de ustedes o una cosa así. Y otra cosa que sí les quiero pedir, y solamente para facilitarles a ustedes, cuando al abrir el formulario, cuando van a rendir, lo mismo va a pasar con la segunda parcial, les pido que por favor pongan su nombre completo. Por ejemplo, Joaquina María Vera Burró, sin acentos y mejor si ponen todo en mayúscula, pero lo que sí les quiero pedir es que no pongan acentos, porque entonces de repente por el acento filtra mal y ahí es cuando suceden estas cosas, que de repente, qué sé yo, eh, no sé, fulanito Benítez puso con acento, a mí no me filtró, entonces me aparece como que no rindió o no puedo ver su puntaje, ¿entienden? Excelente, doctora. Realmente esa planilla que se remitió solamente a un compañero no le llegó su puntaje, por Ah, eso seguramente es porque está mal tipeado su apellido. Figura Alfonso, pero es Atfonso perfecto. su apellido. Ah, ok, Y eso, perfecto. Voy a, yo te voy a facilitar ese dato, doctora. Así escribimos por WhatsApp da- nomás. dale, Tano, súper. Quedo entonces atenta a ese listado y ahora si todos tienen, mira, tengo acá la lista, si quieren puedo leerles, pero si ya tienen acceso ustedes a eso, Carlos. Sí, Sí, doctora. profesor, a mí me gustaría si me puede dar mi nota porque yo no pude abrir la aplicación que enviaron los delegados. A ver, espérame un ratito, Carlos. Si me puedes aguantar un segundo, le libero a los demás. Creo que Luciana, perdón, había levantado la mano. Buenas noches, profe. No, nada más quería mencionarte, como dijo Tano, que justamente a muchas personas no les llegó su nota debido a que se actualizó la lista con personas de traslado o matriculaciones que se hicieron después de que se le remitió la lista a la doctora para cargar las notas del primer parcial. Ah, Entonces, por eso ya estaría haciendo. entiendo. Ah, ya entiendo, ya entiendo. La lista oficial donde nosotras cargamos los puntajes, digamos. Sí Sí, rindieron, pero ustedes no exactamente. figuran en la lista. Tipo, digamos, ustedes sí rindieron, pero no figuran en la lista real o oficial porque recién ahora se actualizó. El Así mismo doctor mismo, ahora se doctora. actualizó con los nombres que estaban faltando algunos compañeros y aún faltan algunos nombres que serían traslados o algunas matriculaciones. Entonces, eso se estaría remitiendo a la facultad esta semana posiblemente. Perfecto, perfecto, me quedo tranquila entonces ahora. Bueno, si no tienen otra duda, están liberados por hoy. Me quedo un ratito con Carlos, voy a buscar su nota. Si alguien más quiere saber su nota, me avisa. Ahora mismo voy a buscar el documento. Los demás pueden ir abandonando nomás la reunión. Gracias, profe. Gracias, A profe. ustedes.
18 puntos del puntaje de Carlos, doctora. Ay, muchísimas gracias. Me facilitaste. Bueno, Muchísimas 18 de gracias. 20 hiciste, Carlos. Gracias, profesora. Gracias, Tano. Gracias a ustedes. Bueno, ya está entonces. Les dejo tranquilos y nos vemos el lunes. Hasta el lunes, profesora. Que tenga un excelente resto de jornada y fin de semana. Gracias, Carlos, igualmente para todos. Chao, Jonathan, Buenas nos noches, vemos. profe. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe.